Hijo amado, hija amada, hoy quiero que respires profundo y permitas que estas palabras no entren primero en tu mente, sino en ese lugar silencioso donde guardas lo que no has sabido decir en voz alta. Porque Dios no te trajo hasta aquí para impresionarte ni para exigirte más de lo que ya has dado. Él te trajo para recordarte quién eres cuando el cansancio te hizo olvidarlo, para abrazarte en medio de un mundo que solo te pide resultados, fuerzas y sonrisas que muchas veces no tienes. Y mientras lees esto, Dios te está mirando con una ternura que no depende de tu desempeño, de tus logros, ni de tus errores, porque Él vio cada intento, cada caída, cada vez que pensaste rendirte, y aún así seguiste caminando, aun cuando tu fe no era fuerte, aun cuando tu oración era apenas un susurro cansado, aun cuando dudaste de ti, de los demás y hasta de Él, y sin embargo, nunca soltó tu mano. Aunque no lo sentiste, aunque no lo entendiste, aunque el silencio te dolió más que cualquier palabra, porque hay silencios de Dios que no son ausencia, son refugio, son protección, son el lugar donde Él te cubre mientras te prepara. Tú pensaste que estabas retrocediendo, pero Dios estaba trabajando en raíces profundas que nadie ve, porque lo que viene necesita un corazón firme, no solo un corazón entusiasmado. Y Él sabía que si te daba ahora lo que pedías antes de tiempo, eso mismo te quebraría. Por eso te enseñó a esperar, a soltar, a confiar cuando no había señales. Porque la fe verdadera no nace cuando todo va bien, nace cuando decides creer aún sin entender. Y Dios vio tus noches largas, tus pensamientos repetitivos, las batallas que no se ven, las cargas que asumiste por amor, por miedo o por costumbre. Vio cuando fuiste fuerte para todos, menos para ti. Cuando escuchaste a otros, pero nadie te escuchó a ti. Cuando te sentiste solo incluso rodeado de gente. Y aún así, no te juzgó, no te reclamó, no te rechazó. Porque Él no te ama por lo que haces, sino por quien eres. Y hoy, quiere que sueltes la culpa que no te pertenece, el peso del pasado que ya fue perdonado, la comparación que te roba la paz, porque tu proceso no es el de nadie más, tu camino no es el de otros, y Dios no se equivocó contigo. No llegó tarde, no se distrajo, no te olvidó. Él ha estado contigo incluso en los días en que pensaste que todo estaba perdido, incluso cuando dudaste de tu valor, incluso cuando te preguntaste si valía la pena seguir. Y si sigues aquí, es porque su gracia te sostuvo más de lo que imaginas. Hoy Dios no te pide que corras, no te pide que demuestres nada, te pide que descanses, que confíes, que le entregues aquello que ya no puedes cargar solo, porque hay batallas que no se ganan esforzándose más, sino rindiéndose con fe. Hay momentos donde lo más valiente que puedes hacer es soltar el control y decir confío, aunque duela, aunque no vea, aunque no entienda. Y mientras haces eso, Dios empieza a obrar de formas que no siempre notarás al instante, pero que transforman tu interior, porque Él sana primero el corazón, antes de cambiar las circunstancias. Él restaura por dentro, antes de abrir puertas afuera. Y lo que hoy te duele no será en vano. Lo que hoy te pesa no te define. Lo que hoy te hace llorar será testimonio mañana, porque Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna espera, ningún proceso. Todo tiene propósito cuando está en sus manos. Y hoy Él te dice, con amor firme y paz profunda, que no estás solo, que no has fallado, que no has sido olvidado, que esto no es el final, es una transición, es una preparación, es el inicio de algo más profundo, más sano y más alineado con lo que realmente necesitas, no con lo que creías querer. Y mientras escuchas esta voz en off, permite que tu alma descanse, porque Dios sigue siendo Dios incluso cuando tú estás cansado, confundido o herido. Y si hoy
Decides confiar un poco más, soltar un poco más y descansar un poco más en él. Este momento marcará un antes y un después, no porque todo cambie de inmediato, sino porque tú ya no caminas solo, porque ahora sabes que aún en el silencio, aún en la espera, aún en la noche más larga, Dios está contigo, sosteniéndote, guiándote y preparando lo que viene. Y lo que viene será mejor de lo que imaginas, aunque hoy todavía no lo veas. Hay momentos en los que el alma se cansa antes que el cuerpo, y el peso no se nota por fuera, pero por dentro todo se vuelve más lento, más denso, más silencioso. Momentos en los que levantarte ya no duele en los músculos, sino en el ánimo, donde seguir creyendo parece más difícil que rendirse, donde mantener la fe se siente como caminar con el corazón cansado. Y en esos instantes incluso orar se vuelve pesado. No porque no ames a Dios, sino porque no sabes qué decir. Porque ya lo dijiste todo, porque repetiste las mismas palabras una y otra vez, esperando una respuesta que no llegó como querías. Y entonces el silencio pesa más que cualquier palabra. Pero escúchame con atención, porque ese silencio no es abandono, no es indiferencia, no es castigo. El silencio de Dios es trabajo interno, es profundidad, es cuidado, es ese espacio donde Él opera sin ruido. Porque Dios no siempre grita, a veces susurra y a veces guarda silencio. Porque está formando algo dentro de ti que no podría nacer en medio del ruido. Y aunque tu mente se llene de preguntas, tu espíritu sabe que hay algo moviéndose, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Porque así es el proceso cuando Dios moldea, como el barro en manos del alfarero. El barro no entiende lo que pasa mientras es trabajado. No comprende por qué lo aprietan, por qué lo giran, por qué lo vuelven a empezar cuando parecía que ya estaba listo. El barro solo siente presión, siente cambio, siente que ya no es como antes, pero no ve la forma final, no ve el propósito, no ve el resultado. Y tal vez eso te ha pasado a ti, tal vez ya no eres el mismo, tal vez ya no reaccionas igual, ya no confías tan rápido, ya no entregas el corazón sin cuidado. Tal vez te volviste más callado, más profundo, más consciente, más sensible a lo que antes ignorabas. Y eso no es frialdad ni dureza, eso es transformación. Dios no te está rompiendo, te está formando, no te está quitando, te está preparando, porque hay heridas que no llegaron para destruirte, llegaron para enseñarte a depender más de Dios y menos de tus propias fuerzas, para dejar de apoyarte solo en lo que controlas y comenzar a confiar en lo que Él ve completo. Hay puertas que se cerraron y dolieron, caminos que parecían correctos y terminaron en silencio, personas que pensaste eternas y se fueron, sueños que parecían promesa y se desvanecieron, pero no fue porque fallaste. No fue porque no oraste lo suficiente, fue porque no eran parte del plan eterno que Dios tiene para ti. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás con un corazón más sano y dirás: gracias, Dios, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba. Gracias por no dejarme avanzar donde me iba a perder, porque tu corazón pensó un camino, creyó que esa era la dirección correcta. Pensó que esa persona era la indicada, que ese sueño era el final, que ese proyecto era la respuesta. Pero Dios vio lo que tú no viste, vio lo que te iba a lastimar a largo plazo, vio lo que iba a robarte la paz, lo que iba a apagar tu propósito, lo que te iba a alejar de quien realmente eres. Y aunque dolió, te guardó, aunque te frustró, te protegió, porque el amor de Dios no siempre se siente cómodo. A veces se siente como espera, como corrección, como pausa obligada, como cambio inesperado. Y en medio de todo eso, tú seguiste adelante, aún con dudas, aún cansado, aún con el corazón herido. Y eso también es fe, una fe silenciosa, una fe que no grita, pero permanece, una fe que no siempre entiende, pero sigue caminando. Y hoy Dios quiere que sepas que ese cansancio
no es el final. Es una señal de que has cargado más de lo que te correspondía, de que has intentado sostener solo lo que debía estar en sus manos. Y por eso hoy te invita a descansar, no a rendirte, a soltar, no a abandonar, a confiar, no a huir, porque cuando sueltas el control, Dios toma el proceso. Cuando aceptas no entender, Dios te guía. Cuando reconoces que no puedes solo, Él se manifiesta con más fuerza. Y aunque ahora te sientas diferente, más lento, más prudente, más reservado, no te preocupes. No perdiste tu esencia, la estás refinando. No te volviste débil, te volviste consciente. No retrocediste, maduraste. Y todo lo que hoy parece confusión, un día tendrá sentido. Porque Dios no desperdicia ningún proceso, ningún silencio, ninguna lágrima. Todo lo usa para formarte, para alinearte, para llevarte al lugar correcto. Y mientras escuchas esta voz en off, deja que tu alma descanse un poco. Deja de exigirte respuestas inmediatas. Deja de culparte por no estar donde otros están. Tu camino es único. Tu proceso es sagrado. Y Dios sigue trabajando en ti, incluso cuando todo parece quieto, incluso cuando el silencio pesa, porque en ese silencio, Él está formando algo nuevo, algo más fuerte, algo más verdadero, algo que todavía no ves, pero que llegará en el momento perfecto. Hay veces que Dios responde tus oraciones con un no que duele, con un silencio que desconcierta, con una espera que parece injusta, pero ese no no es rechazo ni abandono, es dirección, es cuidado, es una pausa cargada de amor, porque el sí de Dios no llega cuando lo exige la impaciencia, llega cuando el corazón está listo para sostenerlo, y ese sí que viene más adelante, será más grande, más profundo y más estable de lo que ahora imaginas. Por eso, hoy no te compares, no te midas por el ritmo de otros, no te juzgues por no estar donde alguien más está, porque cada proceso es distinto, cada llamado es único, cada historia tiene su propio tiempo, y Dios no trabaja con relojes humanos, ni con comparaciones injustas. Él trabaja con propósito, con precisión y con amor perfecto. Y aunque ahora sientas que el tiempo avanza y tú sigues esperando, escucha esto con calma. Tu tiempo se está acercando, no porque lo merezcas más que otros, sino porque Dios es fiel y no olvida ninguna semilla sembrada con fe. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero más pronto de lo que crees. Porque Dios no se olvidó de tu nombre. No perdió de vista tu oración hecha en silencio. No pasó por alto tu fidelidad en lo pequeño. Esas decisiones que nadie vio. Esas renuncias que dolieron. Esos pasos correctos que no fueron aplaudidos. Él los vio todos. Y mientras tú pensabas que nada pasaba, Él estaba preparando algo que no se sostiene solo con emoción, sino con carácter. Algo que no depende del impulso, sino de la madurez. Algo que no se cae al primer golpe. Por eso el proceso fue largo. Por eso la espera dolió. Por eso la prueba fue intensa. Porque lo que viene necesita una versión más fuerte de ti. No más dura, más consciente, más humilde, más dependiente de Dios y menos de tus propias fuerzas. Una versión que ya no corre detrás de todo, que ya no se pierde por complacer, que ya no se define por la aprobación ajena. Y aunque hoy te sientas cansado, sin la misma energía de antes, con el ánimo golpeado por tantas batallas internas, Dios te dice con voz firme y amorosa que no te detengas ahora, que respires, que descanses, que confíes, porque Él va delante de ti, abriendo camino, incluso cuando no lo ves. Y ahora quiere que escuches con el corazón y no solo con la mente, porque lo que Él va a tocar en esta parte no es superficial, no es momentáneo, es profundo, es real y es necesario. Hay heridas que aprendiste a esconder tan bien, que incluso tú olvidaste que seguían abiertas. Dolores que enterraste bajo la rutina. Responsabilidades, sonrisas forzadas
y silencios prolongados. Recuerdos que evitaste para no volver a sentir ese nudo en el pecho, esa presión en el alma. Pero Dios no sana lo que se niega. Dios sana lo que se entrega, lo que se reconoce, lo que se pone en sus manos, sin máscaras ni defensas. Tal vez nunca hablaste de eso que te marcó. Tal vez nadie supo lo que viviste, lo que perdiste, lo que callaste. Tal vez te tocó ser fuerte cuando en realidad necesitabas que alguien te abrazara, que te escuchara sin juzgarte, que te dijera, aquí estoy. Y aunque los demás no lo supieron, Dios lo sabe. Él vio cada herida, cada miedo, cada momento en que seguiste adelante por pura inercia. Y su palabra no promete una vida sin dolor, promete una salida, promete compañía, promete restauración, porque no dice que el justo no sufre. Dice que Dios lo libra, y tal vez el problema nunca fue que haya sufrido. El problema fue que aprendiste a cargarlo solo, a no pedir ayuda, a no llorar, a no descansar, a seguir como si nada, mientras por dentro todo pedía pausa. Y hoy Dios te invita a soltar esa carga, a dejar de demostrar fortaleza todo el tiempo, a permitirte sanar de verdad, porque la sanidad no llega cuando escondes, llega cuando confías, cuando entregas, cuando reconoces que no puedes solo y que no tienes que poder solo. Y mientras escuchas esta voz en off, permite que tu alma se ablande un poco, que tus defensas bajen, que el cansancio encuentre descanso, porque Dios no llegó tarde a tu historia, llegó justo cuando tu corazón estaba listo para escucharlo de otra manera. Y lo que viene no será fruto del apuro, será fruto de un proceso que, aunque dolió, te preparó para recibirlo sin perderte, sin romperte y sin olvidar quién eres en Él. Y hoy Dios quiere que sueltes eso que llevas guardado desde hace tanto tiempo, eso que aprendiste a esconder, incluso de ti mismo, porque hay personas que te fallaron cuando más las necesitabas, promesas que se rompieron, palabras que se dijeron y se quedaron tatuadas en la memoria, situaciones que cambiaron para siempre tu manera de confiar. Y sin darte cuenta, levantaste muros, no para protegerte de los demás, sino para protegerte del dolor que no querías volver a sentir. Muros que parecían necesarios en su momento, pero que con el tiempo también te alejaron del descanso, de la paz y de la libertad de amar sin miedo. Porque Dios no quiere que vivas a la defensiva, no quiere que siempre estés preparado para el golpe, no quiere que midas cada paso desde la desconfianza ni que cierres el corazón por temor a volver a sufrir. Él no te creó para sobrevivir, te creó para vivir, para amar, para confiar, para descansar. Y por eso hoy su llamado no es a que seas más fuerte, sino a que seas más honesto, porque Él quiere sanarte desde la raíz, no solo calmar el síntoma. Quiere tocar ese lugar donde comenzó el endurecimiento, ese punto exacto donde decidiste ya no sentir igual, donde prometiste no volver a entregarte del todo. Y su palabra habla de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo, porque ese corazón endurecido no nació así. No era de piedra al principio, se fue formando con las decepciones, con los rechazos que no entendiste, con las traiciones que no esperabas, con las pérdidas que llegaron sin aviso, con los silencios que dolieron más que las palabras. Y Dios no te juzga por haberte protegido, no te señala por haberte cerrado, no te reclama por haber levantado barreras. Él entiende por qué lo hiciste, y por eso no viene con reproche, viene con sanidad, con restauración, con una invitación a volver a sentir, sin que eso signifique volver a Rampart. Tal vez hoy te cuesta confiar en Dios como antes, tal vez oras pero con reservas, creyendo pero cuidándote, esperando pero con miedo, y Dios entiende eso. Él no se ofende con tu proceso, no te exige perfección, te pide honestidad, te pide que le hables como realmente estás, que le digas que te dolió, que no entendiste, que te cansaste de ser fuerte
que hay cosas que todavía no sanan, porque Dios no se ofende con tu verdad, se acerca a ella. Y cuando derramas el corazón delante de Él, sin filtros, sin adornos, sin fingir fortaleza, algo comienza a romperse por dentro, no para dañarte, sino para liberarte, porque hay sanidad cuando dejas de fingir, hay descanso cuando dejas de aparentar que todo está bien, hay libertad cuando reconoces que no puedes solo, y es justo ahí donde Dios entra, no cuando lo tienes todo bajo control, sino cuando reconoces que ya no puedes cargar más. Tal vez hoy sigues cargando culpa por decisiones pasadas, errores que te persiguen en forma de recuerdos, caminos que no volverías a tomar si pudieras volver atrás. Y esa culpa se convirtió en una voz constante que te recuerda lo que hiciste, lo que falló, lo que perdiste. Pero escucha esto con claridad y deja que penetre más allá de la mente. Tu error no es más grande que la gracia de Dios. Tu pasado no tiene más peso que su amor. Y aunque tus recuerdos sigan ahí, el dolor ya no tiene autoridad sobre tu futuro. Porque Dios no te define por lo que hiciste, te define por lo que Él puede hacer en ti. No te mira desde la culpa, te mira desde el propósito. No te ve como alguien roto, te ve como alguien en proceso de restauración. Y aunque el pasado no se borra, su efecto sí puede transformarse. Su carga puede soltarse, su influencia puede terminar hoy, porque Dios no quiere que sigas viviendo desde la herida, quiere que vivas desde la sanidad. No quiere que ames con miedo, quiere que ames con libertad. No quiere que confíes desde la desconfianza, quiere que confíes desde la paz. Y este momento mientras escuchas esta voz en off, no es casualidad, es una invitación a soltar, a descansar, a dejar que Dios toque lo que nadie más pudo, lo que nadie más supo, lo que tú mismo evitaste mirar por tanto tiempo, porque cuando Dios sana, no deja cicatrices que duelen, deja marcas que enseñan, fortalece sin endurecer, restaura sin borrar tu historia, y lo que hoy entregas con lágrimas, mañana será testimonio de libertad, de descanso y de un corazón que volvió a latir sin miedo, sostenido no por muros, sino por la gracia de Dios. Lo que antes te hería, mañana será testimonio. Lo que antes te quebraba, mañana será fuerza. Pero antes de llegar a ese mañana, hay un paso que no se puede saltar. Y es soltar. Soltar el rencor que te ata al pasado. Soltar la culpa que te hace cargar con errores que ya fueron perdonados. Soltar el miedo a volver a confiar. No porque las personas no fallen, porque lo harán, sino porque Dios no falla, porque Él no cambia, no traiciona, no se olvida y no abandona a los que confían en Él. Y tal vez hoy Dios no te está pidiendo que entiendas todo lo que pasó, no te está exigiendo respuestas claras ni conclusiones rápidas, solo te está pidiendo que no cierres el corazón, que no te encierres en la defensa, que no apagues tu capacidad de creer. Porque mientras tú intentas comprender, Él ya está sanando incluso aquello que no sabes cómo explicar. Esas emociones mezcladas, ese cansancio que no tiene nombre, ese dolor que no encaja en palabras. Y aunque no lo sientas todavía, algo ya comenzó a moverse dentro de ti. Algo que no hace ruido, pero que transforma. Algo que no se ve de inmediato, pero que cambia la dirección del corazón. Hijo amado, hay algo que Dios quiere que entiendas en este momento, con claridad y con paz. Y es que no todo lo que se perdió estaba destinado a quedarse fuera de tu vida para siempre. Porque hay pérdidas que duelen y marcan. Pero hay pérdidas que preparan el terreno para una restauración mayor, más profunda y más verdadera. Tú has llorado por cosas que se fueron, por personas que no regresaron, por sueños que parecían promesas y terminaron en silencio, por etapas que se cerraron sin explicación, por planes que se desarmaron cuando más fe tenías. Y muchas veces te preguntaste, ¿por qué?
¿Por qué si confiaste? ¿Por qué si oraste? ¿Por qué si hiciste lo mejor que sabías? ¿Por qué dolió tanto? ¿Por qué se rompió así? Y hoy Dios no viene a reprocharte esas preguntas. Viene a cambiar tu perspectiva. Porque Él no solo devuelve cosas, Él restaura tiempo. Y eso es algo que ningún ser humano puede hacer. Nadie puede devolverte lo vivido. Nadie puede recuperar lo que se fue. Pero Dios sí puede redimirlo, sí puede sanarlo, sí puede transformarlo en algo nuevo. Él vio los años que viviste en lucha interna, los días que parecían repetirse sin avance, las noches donde pensaste que nada iba a cambiar, donde sentiste que el tiempo se escapaba y tú seguías en el mismo lugar. Y aunque para ti parecía tiempo perdido, para Dios fue tiempo de formación, de preparación silenciosa, de trabajo invisible, porque hay procesos donde no se gana nada externo, no se ve progreso inmediato, no hay resultados visibles, pero se gana carácter, se gana discernimiento, se gana profundidad espiritual, se gana una fe que ya no depende de circunstancias. Y eso es lo que sostiene lo que viene, porque lo que Dios está preparando para ti no se sostiene con emoción pasajera, no se mantiene solo con entusiasmo, se sostiene con una fe madura, probada, consciente, una fe que ya pasó por la espera, por el silencio y por la incertidumbre. Y aún así, permaneció. Tal vez perdiste la confianza en alguien, tal vez perdiste estabilidad, tal vez perdiste ilusión, seguridad o rumbo, pero Dios nunca permitió que perdieras tu propósito. Nunca soltó el hilo de tu historia. Aún en los momentos más oscuros, tu vida siguió teniendo sentido, aun cuando no lo sentías, aun cuando dudabas de ti mismo, aun cuando pensabas que habías fallado demasiado. Y su palabra no dice que todo lo que pasa es bueno, no romantiza el dolor, ni niega la herida. Dice que Dios usa todas las cosas para bien, incluso lo que dolió, incluso lo que no entendiste, incluso aquello que todavía no sabes cómo explicar sin que la voz te tiemble. Dios lo toma y lo transforma. No siempre como tú esperabas, pero siempre con propósito. Y un día mirarás atrás y entenderás que nada fue en vano, que cada lágrima tuvo sentido, que cada pérdida abrió espacio, que cada espera fortaleció tu interior, y lo que hoy te duele, mañana será parte de la historia que contará cómo Dios te sostuvo cuando parecía que todo se venía abajo, cómo te formó en el silencio, cómo restauró lo que el tiempo no podía sanar. Y mientras escuchas esta voz en off, deja que esta verdad se asiente despacio en tu corazón. No te apresures, no te exijas sentir algo inmediato. Confía en que Dios ya está obrando, incluso ahora, incluso aquí, incluso en ti. Dios está tomando cada pieza rota de tu historia y la está acomodando con una precisión que tu mente no podría imaginar, porque mientras tú solo veías fragmentos, Él siempre vio el diseño completo. Tal vez hoy todavía no percibes la restauración en su totalidad, y eso te hace dudar. Tal vez solo alcanzas a notar pequeñas señales. Un poco más de paz, donde antes había ansiedad. Un poco más de claridad, donde antes reinaba la confusión. Un poco menos de miedo, donde antes todo temblaba. Y eso ya es suficiente para confirmar que Dios comenzó a obrar, porque la restauración de Dios no siempre llega de golpe, ni con estruendo. Muchas veces llega por etapas silenciosas, profundas y firmes. Primero sana el corazón, que fue herido, luego ordena la mente que estuvo saturada de pensamientos, y después abre caminos que antes no existían. Porque si Dios te entregara todo de una sola vez, sin haberte preparado, el peso de la bendición te abrumaría. Por eso el proceso fue lento. Por eso hubo silencios que dolieron. Por eso hubo espera que cansó. Porque Dios estaba alineando tu interior con lo que viene. Estaba formando en ti la capacidad de sostener lo que tanto pediste. Y su palabra nos recuerda que quienes sembraron con lágrimas, un día
cosechan con alegría. Y eso significa que ninguna lágrima cayó al suelo sin sentido, que el dolor no fue inútil, que la espera no fue tiempo perdido. Cada oración que hiciste cansado fue semilla. Cada noche en la que decidiste no rendirte, aunque no viera salida, fue semilla. Cada momento en el que confiaste sin señales visibles, fue semilla. Y ahora Dios está preparando la cosecha. Tal vez no será exactamente como la imaginaste, porque Dios no copia tus planes, los supera, los purifica y los eleva. Habrá cosas que no regresen porque su temporada terminó y su propósito ya se cumplió. Personas que no volverán porque su rol en tu historia fue solo por un tiempo, pero vendrán otras con un corazón distinto, con una intención limpia, con una conexión que traerá paz en lugar de confusión. Habrá puertas que no se reabrirán porque Dios no quiere que vuelvas a mendigar lo que Él puede darte con dignidad. Y abrirá otras que no requerirán que te rebajes, que te fuerces o que traiciones tu esencia. Y cuando mires atrás con un corazón más sano, entenderás por qué Dios cerró lo que cerró, por qué no permitió ciertas uniones, por qué detuvo algunos caminos. Hoy Dios te dice que no vivas más mirando lo que perdiste, que no te quedes atrapado en la nostalgia ni en el lamento, que te prepares para lo que está por restaurar, no con prisa, no con ansiedad, no con desesperación, sino con confianza, porque el mismo Dios que te sostuvo cuando estabas cansado es el Dios que te levantará cuando llegue la promesa. El mismo que te acompañó en el proceso es el que celebrará contigo la restauración. Y si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad ni por coincidencia, fue propósito, porque Dios quería que escucharas esto hasta el final. Todo lo que has leído, todo lo que tocó tu corazón, no fue solo para animarte por un momento, fue para recordarte quién eres cuando el cansancio te hizo olvidarlo, y en manos de quién estás incluso cuando todo parecía inestable. Hay momentos en la vida donde Dios no cambia de inmediato las circunstancias externas, pero sí transforma el corazón que las enfrenta. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a alinearse, porque ya no caminas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Ya no reaccionas desde la defensa, sino desde la paz. Y eso es parte del milagro. Un milagro silencioso, pero real, profundo pero firme. Y mientras escuchas esta voz en off, permite que esta verdad se asiente despacio dentro de ti. No te exijas sentirlo todo de inmediato. Confía en que Dios ya está obrando incluso ahora, incluso en lo que no ves, incluso en lo que todavía duele, porque lo que Él empieza siempre lo termina. Y lo que está terminando en ti es una etapa de desgaste para dar paso a una de restauración, descanso y propósito renovado. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás empieza a alinearse de una manera serena y profunda, aunque desde afuera todavía no se note, porque tal vez hoy tu situación aún no se resolvió. Tal vez el problema sigue ahí. Tal vez la respuesta que esperas todavía no llega. Pero hay algo esencial que ya cambió, y eso lo transforma todo. Ya no estás solo. Ya no caminas desamparado. Ya no enfrentas la carga desde tus propias fuerzas, porque Dios está contigo. Y su palabra lo afirma con ternura y firmeza cuando dice que no temas, porque Él está a tu lado. Que no desmayes, porque Él es tu Dios y es quien te sostiene. Y esa promesa no elimina las batallas, pero cambia por completo la forma de vivirlas, porque Dios no promete una vida sin luchas. Promete su presencia constante en cada una de ellas, y cuando sabes que Dios camina contigo, hay una paz que no depende de las circunstancias. Hay descanso cuando comprendes que no tienes que cargarlo todo tú, que no tienes que resolverlo todo ahora,
que no tienes que demostrar nada para ser amado. Hay esperanza cuando recuerdas que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando tu mente no entiende el camino. Y hoy Dios te invita a descansar de verdad, no solo a detener el cuerpo por un momento, sino a descansar en lo más profundo del alma, a descansar de la culpa que te ha acompañado por tanto tiempo, a descansar del miedo que te hace anticipar lo peor, a descansar de la ansiedad por el mañana, a descansar de la necesidad de demostrar fortaleza ante todos, porque Dios no te pide que pruebes nada, no te exige explicaciones ni resultados, solo te pide que confíes, porque cuando confías, Él obra. Cuando sueltas, Él actúa. Cuando descansas, Él se encarga. Y ese descanso que Dios ofrece no es la ausencia de problemas, es la certeza de que Él se hace cargo de lo que tú ya no puedes sostener. Y ahora quiero invitarte a detenerte un momento y a orar desde lo más sincero de tu corazón. No repitas palabras por costumbre, no intentes sonar fuerte ni correcto. Ora desde la verdad de lo que sientes. Señor, hoy vengo delante de ti, tal como estoy, sin máscaras, sin defensas, con mis cargas, con mis heridas, con mis dudas y con mi cansancio. Reconozco que muchas veces he querido hacerlo todo solo, que he intentado controlar lo que solo tú puedes sostener, que he cargado pesos que no me correspondían. Hoy suelto el miedo que me paraliza. Hoy suelto la ansiedad que me roba la paz. Hoy suelto la culpa que me ha pesado por tanto tiempo. Te entrego mi pasado con todo lo que no puedo cambiar, con mis errores y con mis decisiones equivocadas. Te entrego también mi presente con todo lo que todavía no entiendo. Y pongo mi futuro en tus manos, confiando en que tú sabes mejor que yo. Señor, sana lo que aún duele. Restaura lo que se rompió en mi interior. Devuélveme la paz que he perdido en el camino. Dame fuerzas donde ya no las tengo, fe donde ha habido duda, esperanza donde ha habido silencio. Hoy decido descansar en ti. Hoy decido confiar incluso sin ver. Hoy decido creer que tú estás obrando aun cuando no lo sienta. Gracias porque no me soltaste cuando yo mismo me rendí. Gracias porque me sostuviste cuando ya no podía más. Gracias porque lo mejor aún está por venir, aunque hoy no lo vea. Claro, en tus manos pongo mi vida entera. Y si esta oración tocó tu corazón, no te vayas sin responderle a Dios. Deja que esta decisión se afirme en tu interior, porque Dios escucha al corazón sincero. Y recuerda esto, y no lo olvides. Dios no terminó contigo. Dios sigue obrando incluso en silencio, y lo que viene traerá paz, traerá descanso y traerá claridad. Confía, suelta, descansa, porque Dios está contigo ahora. Estuvo contigo en el proceso y seguirá contigo en todo lo que viene.